Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Estamos compartiendo el libro de Levítico, ¿sí? El libro de Levítico, así es que les invito a abrir sus Biblias justamente en ese libro, en el capítulo 13. Capítulo 13 de Levítico. Allí lo hemos dejado la última vez y seguimos hoy con la ayuda del Señor a partir del versículo 29 en adelante. Lo dejamos hasta el versículo 28. Vimos, ¿no?, cómo la carne viva en la predicación anterior era justamente síntoma, símbolo de la lepra. Esos pasajes justamente nos aclararon esa situación, ¿no? Y estábamos justamente en el diagnóstico de la lepra. Una de las cosas que dijimos acerca de la lepra es que, en primer lugar, obviamente, que como una analogía espiritual se la compara al pecado, ¿verdad? Espiritualmente la lepra viene a significar el pecado. Y una de las cosas importantes que dijimos es que la lepra no necesariamente era algo incurable, como a veces se sostiene, ¿no? Aquel que tenía lepra, una enfermedad incurable. No, no. De hecho, aquí dijimos en este pasaje que había muchas enfermedades de la piel que se catalogaban como lepra. Claro, al no tener un diagnóstico certero, al no tener un diagnóstico, digamos, bioquímico, por el ojo, digamos, entrenado del sacerdote, se definían las cosas, ¿no? Y nombra distintos problemas allí de la piel, cosas que aparecen en la piel y que en algunos casos eran catalogados con lepra, hoy sabiendo que no necesariamente eso es lepra, ¿cierto? Pero sí habían cuestiones que tenían que ver con el contagio. Y también otra de las cosas importantes que dijimos es que por la decisión del sacerdote se definían las cosas. Es decir, si el sacerdote revisaba a una persona y el sacerdote la declaraba inmundo, lo declaraba leproso, bueno, la palabra del sacerdote era inapelable. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba representando al Señor. En términos espirituales, la palabra del Señor, la palabra de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, es inapelable. Como dijo un pastor hace muchos años en este púlpito, la palabra de Dios es absoluta, no obsoleta. Entonces la palabra de Dios es inapelable. Cuando abrimos la palabra de Dios, mis hermanos, nuestras opiniones se terminan, nuestras discusiones se acaban, no hay nada más que agregar porque escrito está. Y esa debe ser nuestra postura, mis hermanos, como iglesia, aquí como iglesia local. La palabra de Dios es absolutamente inapelable y es nuestro deber y es nuestra tarea y es nuestra encomienda del Señor que tracemos la palabra de Dios rectamente. ¿Sí? Este es el encargo de Pablo a Timoteo, aquel joven pastor allí en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que sea un buen obrero, que sea aprobado, pero que trace rectamente, es decir, que cuando exponga la palabra de Dios la exponga con fidelidad, que la exponga con exactitud. Bien, amén. El Señor nos ayude justamente a hacer eso, ¿cierto? Porque no podemos agregarle, no podemos quitarle, no podemos distorsionarla, dar nuestro punto de vista, sino que tenemos que esforzarnos en conocer profundamente la palabra del Señor. Bien, comenzamos este mensaje que lleva por título La lepra, su diagnóstico. En realidad es la parte 2 que ya veníamos viendo, ¿cierto?, de este largo pasaje. Y vamos a decir que es Dios quien distingue entre pecado y enfermedad en este pasaje. Porque ya lo vimos y vamos a ver a continuación que había ciertas enfermedades de la piel que no se catalogaban como lepra, sino que el sacerdote decía, no, está limpio. Tiene un problema en la piel, pero no es contagioso, no es lepra. Aunque hay un problema allí, hay una mancha en la piel, no toda mancha en la piel significa pecado, o significa lepra en aquel caso. Fíjese, para nosotros esto es importante. A veces a nosotros las apariencias, decimos, engañan. Y somos a veces fáciles de juzgar. Ah, no, yo lo vi al pastor Mauricio que iba con su auto con vidrios polarizados e iba con una mujer a su lado y no era su esposa. Y es verdad, era mi hija. ¿Se da cuenta?
A los ojos de algunos, ciertas cosas pueden parecer pecaminosas, pero el ojo clínico de nuestro sumo sacerdote, mis hermanos, no erra, no falla. Y aquí se le advierte y se le enseña, se le educa al sacerdote que no todo problema en la piel es lepra. A veces es una simple erupción, una simple enfermedad. Y esto, mis hermanos, ¿saben lo que va a evitar? En términos actuales, eclesiásticos, la santulonería. Es andar viendo, mis hermanos, problemas donde no los hay. Es andar escarbando a ver si el hermano tiene alguna pequeña paja en su ojo. Como dijo el Señor, es andar colando mosquitos y tragando camellos. Bien, entonces el punto aquí es, el Señor le va a explicar a los sacerdotes, ojo, hay que mirar bien, no todo problema en la piel es lepra. Hay problemas en la piel que para algún ojo no experto, algún ojo no docto en la ley de Dios va a decir, esto está malo. Pero el sacerdote tiene que observar, tiene que mirar, y aunque hay allí, en el israelita, ¿cierto? En este caso, una erupción en la piel, una mancha cutánea, un lunar, lo que sea, no es lepra, dice el sacerdote, está limpio. Pero, ¿por qué lo dice así? Porque está siguiendo las instrucciones como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces, Levítico y Éxodo nos vienen hablando básicamente lo mismo, como Jehová le había mandado a Moisés. Bien, entonces es Dios quien distingue entre pecado y enfermedad. Un predicador dijo, Armando Alducin, nadie va al cielo por ser sano, ni nadie va al infierno por ser enfermo. Dios no manda personas al infierno. Digo manda entre comillas, en realidad las personas se mandan solas por no arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Se entiende la frase, ¿bien? Aclaro eso porque alguno va a decir, Dios manda no, Dios no te manda al infierno. Nosotros nos mandamos al infierno por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Pero en una frase podríamos decir que nadie va al cielo por ser sano, ni nadie va al infierno por ser enfermo. Entonces aquí no se podía a una persona que estaba simplemente enferma con una cuestión de piel catalogarlo de inmundo. No se podía hacer eso. No había ningún problema allí. Más adelante la Escritura nos va a decir que cada cual morirá por su propio, no por el pecado. Bueno, por el pecado toda la humanidad ha muerto, ¿cierto? Pero sino por su propio pecado. Entonces Dios no va a juzgar a las personas en base a los pecados de los padres. No la juzgó en el pasado, no la juzga en el presente, no la juzgará en el futuro. Eso de las maldiciones generacionales que enseñan por ahí el G12, Cash Luna, César Castellano y todo ese séquito de sátrapas, no es verdad. Dios no juzga el pecado de los padres en los hijos, no hace eso Dios. Eso está claramente establecido en las Escrituras. Mire, hablando del resumen de estos versículos que vamos a leer, un autor, Matthew Henry, nos dice lo siguiente. Se dan aquí instrucciones al sacerdote para que sepa el diagnóstico que debe hacer cuando aparecen señales de lepra. Primero, en una úlcera o divieso, ya dijimos que divieso es un forúnculo, que se haya curado, pero aparezca después hinchazón, versículo 18 y sucesivos. Cuando viejas heridas que parecían curadas reaparecen, es de temer que se trate de lepra. Tal es el peligro de aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Segunda de Pedro 2:20. Segundo, dice Matthew Henry, en una quemadura, todo esto lo vimos, en una quemadura por accidente, pues esto parece ser lo que indican los versículos 24 y sucesivos. El ardor de la contienda y de la discordia ocasiona muchas veces la erupción de algo corrompido e infectado,
que da testimonio en el rostro mismo de los hombres de que son inmundos. ¡Wow! Tremendo. Claro, porque después vamos a ver, no sé si lo alcanzamos a ver hoy, cómo el inmundo hasta tenía que cubrirse con un velo la mitad de su cara y gritar: inmundo, inmundo, no se me acerquen. Entonces, la apariencia, el aspecto físico denunciaba que esa persona abiertamente estaba leproso, estaba contaminado. Comencemos entonces con la ayuda del Señor con el versículo 29, porque hasta el 28 compartimos la semana pasada. Versículo 29 de Levítico capítulo 13. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba. Fíjese que aquí dice hombre o mujer. ¿Sabe lo que esto significa? Que el pecado ha afectado a toda la raza humana. No es que los hombres son más pecaminosos que las mujeres, ni al revés, no. Tanto a hombre como mujer le podía salir un problema, una llaga, una enfermedad, una erupción. En el hombre podía ser en la barba, en la mujer en el mentón, en el rostro, también podía salir en la cabeza, ¿sí? Tanto a hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, afectó a toda la raza humana. Ya dijimos en el capítulo 12 que la mujer tenía que purificarse luego del parto. ¿Por qué? Porque había engendrado que un santo hijo. ¡Ay, mi hijo es el más bueno del mundo!, dicen todas las madres, ¿sí o no? Y es un Barrabás, ¿o no, madre? Ninguna madre considera a su hijo un Barrabás. Aunque yo no lo crea, aunque nadie lo quiera creer, nacemos en pecado. Toda la humanidad. Nos cuesta admitirlo, pero esto enseña la Biblia. En pecado hemos sido concebidos. La maldad está en nosotros, la traemos por dentro. Y no solamente tenemos una condición de pecadores, sino que nos encanta el pecado. Nos gusta, nos fascina el pecado. Entonces, hombre o mujer, el pecado afectó a la raza humana. Y dice aquí, en la cabeza, ¿cierto? O en el rostro. Claro, en el hombre ya dijimos barba, o en la mujer puede ser en la cara, ¿cierto? En su rostro, en la cabeza, va a aparecer allí una erupción. Mire lo que dice Isaías, capítulo 3, versículo 9, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Fíjese las palabras de Isaías. El rostro de ellos testifica su pecado. Un leproso, usted lo veía, un hombre con su rostro semicubierto. Usted veía de lejos a una persona acercarse en esa condición, el rostro de ellos testifica que era leproso. Y así dice Isaías hablando del pecado. El rostro de ellos, no, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Mire, porque como Sodoma publican su pecado. Mire, yo pensando en este versículo dije, sin duda en Sodoma y en Gomorra se hizo la primera marcha del orgullo gay. Así es que los actuales no han inventado nada. La primera marcha del orgullo gay, del orgullo LGBT, Q, más, alfa, beta, gamma, delta y hasta el infinito y más allá. La primera marcha de estas características fue hecha allí en Sodoma y Gomorra, porque mire lo que dice Isaías 3:9, se lo vuelvo a reiterar: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, es decir, no tienen vergüenza. Y dice, porque como Sodoma publican su pecado. En Sodoma, la gente parece que desfilaba en sus marchas, no lo disimulan, dice Isaías. Así está nuestra sociedad también, mis hermanos. Hoy le llaman la marcha del orgullo. Sin embargo, hay cristianos que tienen un poco de vergüenza de salir a decir que son cristianos y todavía siguen siendo cristianos del servicio secreto, cuando la sociedad ventila su inmundicia por las calles. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Versículo 30, así es que decimos, tanto a hombres como a mujeres podía pasar esto, el pecado les ha afectado todo. Versículo 30, el sacerdote mirará la llaga
y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Y dice una palabra allí interesante, tiña. Yo busqué, ¿qué es tiña? Hemos escuchado esta palabra, claro, es una palabra que usamos en nuestro idioma, no frecuentemente, ¿cierto? Pero, ¿qué es la tiña? Bueno, estaba buscando acerca de la tiña. En realidad la tiña es una micosis, es un hongo. Es hongo que sale, en este caso, salía en la cabeza, ¿cierto? Salía en la frente, podía salir en la cara, podía salir en la barba del hombre. Era un hongo que lo afectaba, porque eso es la tiña, es micosis. Literalmente, es decir, etimológicamente, el origen de la palabra tiña significa polilla que roe. ¿Vio que cuando entra una polilla en su armario, en su ropero, qué pasa? Comienza a comer su ropa y usted ve la ropa agujereada. Un agujerito aquí, otro agujerito allá, va haciendo como caminitos la polilla. Y usted toca la ropa y está allí impecable parece, pero se le cae un pedazo, se deshace. Yo me acuerdo hace años atrás, tenía una mesita de luz. Y uno, claro, apoya la cabeza allí al lado de la almohada. Y de noche yo escuchaba en la mesita de luz un ruidito como... Y me llamaba la atención, ¿por qué yo escuchaba cuando ya estaban las luces apagadas, ya no había ningún sonido? Yo escuchaba ese sonido en la mesita de luz. Y un día comencé a prestar atención que mi mesita de luz de madera empezó a tener agujeritos y empezó a quedar como colador. ¿Sabe lo que había allí adentro? Había algún bichito que yo no veía, que por dentro se estaba comiendo la madera. ¿Sabe qué era? Un gusano de la madera. Era exactamente un gusano blanco. Entonces, ¿qué hice yo con mi oído clínico súper entrenado? De noche allí me quedaba en silencio y tenía un punzón en mi mano, una lesna. Y apoyaba el oído allí contra la mesita de luz y donde yo detectaba el sonido, marcaba con mi dedo, pinchaba la madera y saqué al gusano. Y yo dije, buenísimo, se terminó el problema. Pero la mesita de luz seguían apareciendo agujeritos. Y así, al día siguiente lo mismo, y después otro, 6 gusanos saqué de estos que se comen la madera. El hermano Julio debe saber mucho de esto, ¿no? Que es un carpintero ante años. Hay gusanos que se meten allí en la madera. Y 6 saqué. Cuando yo logré sacar los 6, usted sabe que mi mesa de luz me sirvió para colador. Después podíamos pasar los fideos por allí. Me lo dejó todo agujereado. Mi esposa se acuerda de esa mesita de luz. Así es la tiña. La tiña aquí que va nombrando es justamente la polilla que roe. Te lo va comiendo, te lo va deshaciendo, te deja una apariencia de que las cosas están bien, pero yo tocaba parte de la madera y podía dibujar todos los caminitos por donde había andado ese gusano. Literalmente quedó todo con caminitos, todo comido. Había quedado casi como una parte, un sector, como un esqueleto. Era una pantalla nada más, porque adentro estaba todo carcomido, estaba todo echado a perder, se había apolillado. Y es interesante que la palabra del Señor utilice esta palabra, la tiña, para compararlo justamente con los efectos del pecado en la mente, porque aquí habla de la cabeza, del rostro de algunas personas. ¿Sabe lo que me está diciendo la palabra de Dios? Que a algunos el pecado les está carcomiendo la cabeza. ¿Sabe qué es lo que carcome hoy la cabeza de muchos? La internet. Para algunos antes era la televisión, para otros eran las revistas prohibidas. Hoy la internet a través del celular, a través de la computadora, está carcomiendo la cabeza. Se llena la cabeza de polillas. La cabeza literalmente queda agusanada por el pecado. Hay una pantalla allí de cristianismo, pero resulta que un día nos enteramos que era toda una farsa, era toda una mentira. Había toda una vida doble y falsa por detrás.
había gusanos, habían polillas que habían comido aquel mueble. Y el día que uno toca eso o hace presión sobre eso, todo se cae a pedazos, todo está echado a perder. El pecado, mis hermanos, a alguno le está carcomiendo la cabeza, se ha apolillado o enmohecido, llenado de hongos el cerebro. Y aquí en este caso la descripción que hace la palabra del Señor justamente de este problema le llama tiña. Y a mí me llamó la atención esta palabra y justamente significa eso. Cómo un gusano carcome todo, cómo la polilla corrompe todo y deja simplemente una fachada, pero está todo podrido, ya no sirve. Mis hermanos, dice la Escritura, porque este es un problema en la mente, este es un problema en la cabeza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación. Hay que proteger la mente, mis hermanos, hay que proteger los pensamientos. Toda la basura, toda la suciedad entra básicamente por los ojos, por los deseos de los ojos. Cuando uno comienza a darle rienda suelta a lo que ven nuestros ojos, nuestra cabeza se está llenando de polillas, se está apolillando, se está llenando de hongos. Nuestra mente va a comenzar a funcionar mal. Vamos a tener una apariencia de cristianos, pero en nuestra casa o en nuestro trabajo tenemos una cosa que totalmente es distinta de la vida cristiana que mostramos en el momento del culto. Está totalmente apolillado. Queda simplemente el esqueleto. Vino a mi mente, por eso les cuento esta historia que es real, me pasó a mí con una mesa de luz, no sirvió más, tuvimos que tirarla. Era una cosa totalmente desagradable, fea, toda llena de agujeros. Eso es lo que había hecho la polilla dentro de ese mueble, no servía para nada. Y así, mis hermanos, la mente, cuando se le da rienda suelta al pecado, mis hermanos, se va apolillando. Miren, Génesis capítulo 3, versículo 15, hablando del diablo, dice que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, le va a dar un golpe ¿en dónde? En la cabeza, porque el golpe en la cabeza es mortal, conduce, mis hermanos, inexorablemente a la muerte. Dice que Satanás recibió un golpe de muerte de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este farsante en el libro de Apocalipsis se va a presentar como aquella bestia que tenía una herida en la cabeza, pero que revivió, cuya herida fue sanada. Mentira del diablo. Él está totalmente vencido, mis hermanos. Pero hablando de nosotros, la Biblia, ¿qué nos dice acerca de nuestra mente? Que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena fama, todo lo que es virtuoso, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Hay que llenarse la cabeza de la palabra de Cristo, mis hermanos. Pablo le va a decir justamente a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En vosotros. Tiene que haber palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, ¿sabe lo que hay en la mente? Hay gusanos, hay polillas, hay tiña, mis hermanos. Está acá testificado en la mente. No puede pensar sino mal de los hermanos. No puede otra cosa que simplemente testificar con su propio rostro que tiene rencor, que tiene odio, que tiene celo, que tiene contienda. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Mis hermanos, qué importante es tener un rostro radiante por la presencia de Dios, ¿sí o no? Cuando Moisés bajaba de la presencia de Dios, su rostro irradiaba. No estaba carcomido de la polilla. Hermanos, la presencia de Dios hace que irradie nuestro rostro. La palabra de Dios es una protección, es una barrera antipolilla, si usted me lo permite decir en estos términos. Necesitamos llenar la mente, nuestros ojos de la palabra de Dios, nuestros oídos. Mire, estos días hablaba con algunos pastores y estuve compartiendo allí a través de el WhatsApp que hoy estamos en una lucha, algunos, en mi caso no, pero hay una lucha de algunos pastores contra los jóvenes que usan tanto celular. Es verdad que nuestros jóvenes están enviciados de celular, viven conectados, viven totalmente allí a no sé cuántos megabytes por segundo.
La mente está volando, los ojos están puestos en la pantalla, ya se están quedando bizcochos de tanto cerca que se pone en la pantalla. Viven hiperconectados, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, lo digo por esa parte, ¿no? El celular vino para quedarse. Como hace años atrás algún predicador decía, la televisión es el cajón del diablo. Pues un día ese predicador llegó a tener una televisora propia, una empresa que difundía sus predicaciones. Quiero decir, hermanos, no luchemos con las cosas que llegaron para quedarse. Usémoslas bien, que es distinto. Todo, mis hermanos, cualquier cosa que se le dé un mal uso, no es el problema de esa cosa, el problema es de quien lo usa. Si utilizamos este micrófono para decir groserías o garabatos, no es la culpa del micrófono, no es la marca del micrófono, no es que el micrófono es malo, no. El problema es quién lo está usando. El celular no es ni bueno ni malo. Es un aparato tecnológico, el problema está en quién lo usa. Solamente en eso. Y le decía a estos hermanos, en vez de prohibir lo que ya llegó para quedarse como nos pasó años atrás y ya hay experiencia, aprendamos de los errores de otro por lo menos, démosles herramientas. Y allí comenzó esta campaña que hemos estado haciendo acerca de descarga en tu celular la Biblia hablada. ¿No te gusta leer? A los jóvenes en general no les gusta leer. Yo puedo dar fe que a los grandes tampoco. En general a los grandes, a los jóvenes, no le echemos la culpa a los jóvenes. En general hoy nadie lee. Y cuando escriben, por favor no escriban, díganlo mejor, porque escriben peor. Y para colmo de males, esta sociedad va con un lenguaje imbecilizante, estupidizante, que es hablar todo con la E. Lemeres, tebe, serene y cosas semejantes. Entonces, ¿qué empezamos a promover? Descarga la Biblia en tu celular. En vez de estar escuchando todo el día música, pon algo de lectura bíblica. ¿No te gusta leer? Mira, otro leyó por ti la Biblia y se tomó el trabajo de grabarla y ahora lo tienes ahí en tu celular. Y puedes escuchar. No me gusta leer. Bueno, escucha, otro leyó por ti. ¿Sabe por qué? Y les decía este texto a varios hermanos, a varios líderes y a varios pastores. La Biblia dice, bienaventurado el que lee. Pero pastor, a mí no me gusta leer. O una hermana ya está muy anciana, no veo bien, usted sabe, no veo nada, la letra chica de mi Biblia, no veo, ya está, no hay problema. A veces es un problema de edad o es un problema técnico en cuanto a la visión. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que lee. Pero ¿sabe qué más dice? Bienaventurado el que oye. Así que si usted no puede leer, no es que no quiera. La Biblia dice, bienaventurado el que oye. Si bien se refiere esa palabra al libro de Apocalipsis, lo sé, pero en un sentido secundario podemos aplicarlo a toda palabra, a toda la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo esto a los discípulos y a los que estaban escuchando. Bienaventurado, le dijo una mujer, los senos que mamaste. El Señor le responde, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay bienaventuranza en oír, en prestar atención a la palabra, mis hermanos, con el objeto de obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar la cabeza, que no se apolille, que no se llene de basura, que no se llene de contaminación, mis hermanos. No estemos todo el día prendidos a la tele, a cualquier cosa, a cosas que por ahí no son edificantes. Acá no la estamos prohibiendo, pero sea sabio en el uso del tiempo. La Biblia dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. No puedo estar tantas horas. Hace unos días fui a una casa, no son cristianos la casa donde estoy. Habré estado 1 hora en esa casa. Y había un niño de unos 10 años mirando el televisor. Y yo primero pensé que estaba jugando porque había un aparato de esto así con jueguitos. Pensé que estaba jugando. Y después me di cuenta que él no tenía nada en la mano. Tenía enchufado el aparato, se reproducía solo, ¿vieron la parte demostrativa, digamos, de los jueguitos? Es decir, es una demostración nada más repetitiva.
Toda la hora ese niño de unos 10 años estuvo mirando allí, hipnotizado, cómo eso se repetía y se repetía. Y el bicho, no sé, subía por una escalera y se quedaba en la escalera y no sé, después alguien lo mataba, moría y no sé qué más pasaba después y después volvía de nuevo al principio. 1 hora mirando lo mismo, estaba hipnotizado. Hermanos, redimiendo el tiempo, si eso es lo que le vamos a dar a nuestros hijos, pobres hijos, la mente la van a tener apolillada, toda carcomida por dentro, mis hermanos. Démosle palabra de Dios, démosles cosas sanas, démosle cosas que realmente edifiquen. Versículo 31, mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Esto me habla otra vez de la cuarentena. Aquí hay una necesidad de apartar la mente de la pecaminosidad en un sentido urgente. Esta persona ya le apareció una mancha en la cabeza, se está apolillando. Hay que apartarlo de eso. Cuarentena. Aparte. Cuando yo estoy viendo que mi hijo, que mi nieta, cuando yo estoy viendo que las personas están hiperconectadas, no es necesariamente que estén viendo algo malo, pero no le está dejando nada. No les está aportando nada, mamá, papá, abuelos. No le dejemos la niñera portátil en las manos de nuestros niños. ¿Sabe quién es la niñera portátil? El celular. Para que se quede quieto, ¿qué le damos? El celular. Y allí está estropeándose los ojos, se pone la pantalla delante de sus ojos y ya lleva media hora allí mirando las cosas. La niñera portátil, así le llamo yo. Y si no está la niñera portátil, le damos la niñera fija. ¿Cuál es? La tele. La tele. Tenemos la niñera portátil, se va al patio, la niñera portátil lo acompaña. Y la mamá y el papá pueden tomar mate, duermen la siesta, hacen su vida totalmente despreocupada. Total, la niñera portátil está cuidando a mi hijo o a mi nieta. Y si no, la dejamos con la niñera ahí fija, la niñera con patas, de 4 patas. Ahí está, y se entretiene allí, llenándose de polillas y carcomiéndose el cerebro. Yo no estoy diciendo que eso está prohibido, estoy diciendo que hay que ser sabio en el uso de las cosas. Sabio en el uso de las cosas. Esas cosas llegaron para quedarse, no las estamos prohibiendo, entienda bien. No salga nadie de acá diciendo el pastor Mauricio prohibió el uso del celular. No. Pero hay que ser inteligentes y sabios con el uso de estas cosas. Aquí hay una cuarentena, una necesidad de apartar la mente de aquello que es pecaminoso. Versículos 32 y 33. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel. Versículo 33, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Rasurarse más cuarentena en este caso. Hay que ver cómo va avanzando estas cosas. Esto tiene por objeto, mis hermanos, evitar la propagación. Como decía Spurgeon, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella. Los pensamientos van y vienen. ¿A quién no se le cruzó una mala idea? Se me cruzó la mala idea de no pagarle en el almacén donde debía unos pesos. Se me cruzó la idea. No. Los pájaros van y vienen, pasan por arriba de la cabeza, pero no tienen que anidar. No tienen que quedarse allí viviendo y uno no tiene que alimentarlos. Versículos 34 al 37. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo.
Versículo 37, mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Gloria al Señor. Son problemas solucionables, ¿se da cuenta? Estamos a tiempo. Antes que, fíjese que lo hace rasurarse en la cabeza, en la barba, en el caso del hombre, porque salió allí una micosis, que es realmente lo que es la tiña. Una micosis, una polilla que come, literalmente, eso significa la palabra, un hongo. Pero se lo pone en cuarentena, se lo aísla allí, ¿para qué? Para que no siga contaminando otra vez. Siempre, siempre, hermanos, hay que frenar las cosas a tiempo con la ayuda del Señor. Aquí se está evitando la propagación. Aquí dice el sacerdote, se lava y es limpio. Ahí se terminó. Miren, como decíamos hoy, los deseos de los ojos son los que llevan la mente al mal. El Señor Jesús, hablando en una hipérbole, digamos, en una exageración, ¿no? O en una, así de una manera metafórica, Él dice, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. No se va a pegar un hachazo en la mano, hermano, no, es una metáfora, ¿sí? Bien, si tu brazo o si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te está llevando al pecado, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, lo que estás mirando, ¿qué hace? Sácate el ojo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Hay que erradicar los principios del pecado en nuestras vidas. No alimentemos al monstruo. No lo alimentemos. No vayamos de nuevo por el mismo camino. No insistamos, es pecaminoso. Porque después crece mucho y después el monstruo domina. Se apolilla la mente. Acuérdese que aquí está hablando de la tiña. Hongos, polilla en la cabeza. Dominan la mente. Gobiernan el rostro. Después, hermano, no lo puede andar disimulando. Está totalmente evidente. Y lo único que queda es una fachada de cristiano. Versículos 38 y 39. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona. Empeine, otra palabra interesante allí, la estuve buscando también. El empeine es una dermatitis. Es una dermatitis, asoma allí como si fuera una especie de costra así sobresaliente, rojiza, pica mucho, sobre todo suele salir en la cara. Fíjese que estos son problemas en el rostro, en la cabeza. Puede ser en la cabeza, en el rostro. En los niños se da mucho, decía un informe médico, es una dermatitis. Pero sin embargo, aunque hay una dermatitis, aunque hay un problema allí en la vista, sin embargo, dice la Biblia, es empeine, es decir, dermatitis. Dice, está limpia la persona. Por eso decíamos recién, Dios no juzga a nadie por una enfermedad, solamente por su pecado. Solamente por su pecado. Dios no juzga a nadie por una enfermedad, no juzga a nadie por una imposibilidad física, no, la juzga por su pecado. Hace años atrás que se venía hablando acerca de que la homosexualidad y todas estas decisiones de vida eran una enfermedad. No, no son enfermedad, son decisiones de vida justamente y decisiones pecaminosas, mis hermanos. Dios no condenaría estas cosas si fueran enfermedad. Algunos hasta quieren encontrar el cromosoma homosexual. No existe, está comprobado, es verdad esto. Se han hecho estudios científicos para determinar por qué algunas personas tienen esa inclinación homosexual. Se buscó hasta en los cromosomas, si había algún cromosoma gay, digamos, algún cromosoma allí medio con alas de mariposa. No existe, científicamente comprobado. Nadie nace homosexual. Hay gente que decide ser homosexual, a veces influenciados por sus propios padres o su propio entorno, pero lo decide. No hay un gen homosexual. Estos días en la televisión, creo que fue la semana pasada, dieron un programa periodístico, ¿no?, que presentaban el caso de un niño que se siente niña aquí en la Argentina, ¿no? Y dieron allí la mamá, una entrevista a la mamá y al papá, no, porque él desde chiquito se sentía así, bla, 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 bla. Bueno, ahora salió la contracara.
salió hablando el hermano, porque todo eso estuvo armado ¿para qué? Para el lobby homosexual de la Argentina, aquellos que están poniendo mucho dinero para que se apruebe el aborto. Y estos programas, Canal 13, Telefe, da todo lo mismo, es toda la misma cochinada, es toda la misma suciedad, es toda la misma basura. Como dice Isaías, la apariencia de sus rostros testifican como contra ellos, y como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Y ahora hacen programas fraguados, fraudulentos, con testimonios mentirosos. Y ahora le cuento por qué. Donde allí no, porque el niño se sentía ya desde chiquito y habla la madre y el padre de esto. Bueno, ahora le hicieron una nota al hermano. Y el hermano denuncia que sus propios padres quisieron hacer lo mismo con él y él se negó. Por eso lo echaron de la casa. Todo mentira, todo falacia. Quisieron mostrar una realidad que no existe. Un propio hermano de ese pobre muchachito dice: mis padres quisieron hacer lo mismo conmigo, pero yo me negué. Ellos querían que yo me vistiera de mujer. Y sale allí dando una nota, dando una entrevista. Ahora están todas las redes sociales. Claro, usted mañana no lo va a ver en ningún programa importante del país, solo en redes sociales. Está la nota allí. Justamente este otro hermano de esa misma familia desmiente todo lo que dijeron los padres en ese supuesto programa periodístico. Todo mentira, todo falsedad, mis hermanos. Aquí decimos: Dios no juzga a nadie por enfermedad. Si Dios condena esa clase de pecados es justamente porque es pecado, no es enfermedad. ¿Es la decisión respetable? Claro que sí, pero pecaminosa. Hay gente que, usted sabe, decide fumar, ¿verdad? ¿Se le puede prohibir que fume? No, es su decisión. Ahora, ¿es bueno fumar? No. Esto es lo mismo. Hay personas que deciden ser eso. ¿Se tiene que respetar su decisión? Sí. ¿Es bueno eso? No. No solamente es malo desde el punto de vista psicológico, sociológico, fisiológico, en todo sentido es malo, sino que también es pecado. Es absolutamente pecado. Y aquí voy a entrar con un versículo que yo agradezco al Señor que esté en la Biblia, y creo que va a ser uno de mis versículos lemas. Versículos 40 y 41. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello... ¿Está leyendo usted? No, no está leyendo. Léalo, por favor, porque alguno me va a querer criticar. Acá está la Biblia. ¿Qué dice? Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es... pero... Así que al que me quiera decir algo, yo le voy a decir: pero limpio. ¿La Biblia lo dice, sí o no? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No hay ningún problema. Es calvo, pero limpio. Va a ser Levítico 13:40 un texto lema para mí. Es calvo, pero limpio. Gloria al nombre del Señor. Versículo 41. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Gloria a Dios. Vamos todavía. Gracias, Señor. El Señor pensó. ¿Vio que es bueno el Señor? Amén. Es bueno el Señor. Versículo 42 al 44, ya estamos finalizando. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, acá se complica. Gracias a Dios no hay nada, gracias Señor. Lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, versículo 44, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Ahí apareció. En la cabeza tiene la llaga. En este caso es calvo pero leproso. Calvo pero leproso. Mis hermanos, estamos nosotros, como venimos diciendo, ante una sociedad con la cabeza
podrida. Porque aquí habla de la cabeza. Usted sabe que, por ejemplo, los maridos son cabeza ¿de quién? De la mujer. Los líderes son cabeza de la iglesia. Los padres son cabeza de su hogar. Muy bien. Y los políticos son la cabeza de la nación. Hermanos, cuando la cabeza está podrida, todo el cuerpo está inmundo. Cuando la cabeza está mal, mis hermanos, todo anda mal. ¿Sabe que necesitamos lo que hicimos hoy? Orar. Hoy oramos por los políticos. ¿Se acuerda? Necesitamos orar por cada esposo. Necesitamos orar por cada líder, por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero. Necesitamos orar por los padres que son la cabeza del hogar. Cuando la cabeza está mal, no pensemos que el hogar va a estar bueno. Por la misericordia de Dios, algunos hijos salen buenos aunque tienen padres desastrosos. Por la misericordia de Dios nada más. Pero cuando la cabeza está mal, todo está mal. La cabeza de esta nación está podrida, mis hermanos. Totalmente podrida. Totalmente podrida. Desde el presidente, sus ministros, desde allí en el Congreso Nacional, gobernadores, congresos provinciales, aquí en los consejos deliberantes. La pudrición está en la cabeza de esta nación, mis hermanos. Como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies no hay otra cosa que hinchazón y podrida llaga. Un estado de leprosidad absoluta en nuestra nación, mis hermanos. Por eso proliferan estas leyes. Por eso toda esa podredumbre está enquistado en la justicia. Está enquistado en las fuerzas de seguridad. Está enquistado en los políticos. Está enquistado en los médicos. Está enquistado, mis hermanos, en los abogados, en los jueces. Está enquistado, ¿sabe en qué más? En los sindicatos. Está enquistado en los obreros. Está enquistado en las iglesias. Oremos también por la parte religiosa. En el catolicismo y también en los evangélicos hay mucha podredumbre, hay mucha podrida llaga, hay mucha cabeza corrompida, mis hermanos. A veces nosotros somos buenos para mirar la pudrición ajena, pero miremos que nosotros no estemos también siendo carcomidos por gusanos y por polillas en nuestra mente, en nuestro corazón. Para finalizar, dice Matthew Henry: si la lepra del pecado se apodera de la cabeza, si el juicio se corrompe y se acogen principios perversos que favorecen y apoyan prácticas perversas, la inmundicia es completa. Una fe mantenida con pureza preserva de la lepra de la cabeza. Por eso es necesario insistir en la fe dada una vez a los santos, mis hermanos. Esta fe es la que vence al mundo, dice la palabra de Dios. Esta fe es la que vence al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, mis hermanos, por su palabra en esta noche.